Esta es una estrategia que se emplea para complementar el trabajo de los estudiantes de grado séptimo en el tercer periodo de la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto. Durante el tercer periodo trabajamos una parte de la geometría que está relacionada con los polígonos. Dos aspectos a tener en cuenta que son el perímetro y la superficie o área. Para calcular el perímetro se suma los lados de la figura y para obtener el área o superficie depende de la figura. Las figuras se clasifican en triángulos, cuadriláteros y polígonos. Este esquema es importante para tenerlo en cuenta. Tenemos una clasificación de las figuras planas. En la parte superior observamos los cuadriláteros que se dividan en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Dentro de los paralelogramos, los más conocidos, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el paralelogramo. Para cada una de las figuras estará la explicación, cuál es la fórmula y una breve descripción de la fórmula. En el caso del cuadrado, el área del cuadrado es lado por lado. Veamos en el ejemplo que es un cuadrado de lado 3 centímetros. Por lo tanto, el área del cuadrado resulta de multiplicar 3 por 3 centímetros al cuadrado. Así, el resultado es 9 centímetros cuadrados. Para el rectángulo, como podemos observar en la figura, la base mide 5 centímetros y la altura 3 centímetros. Para calcular el área, se multiplica base por altura. 5 centímetros por 3 centímetros es igual a 15 centímetros cuadrados. Hay libros que mencionan la base como el largo y la altura como el ancho, pero es igual el procedimiento. Para concluir, recordemos que el área del rectángulo es igual al producto de su largo por su ancho y el área del cuadrado es igual al producto del lado por sí mismo. El rombo. Si observamos en la figura, existen un rombo en el que se han determinado sus diagonales. La diagonal mayor mide 5 centímetros y la diagonal menor mide 2 centímetros. Para calcular el área del rombo, se debe multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y dividir entre 2. En el caso del ejemplo, diagonal mayor 5 centímetros por diagonal menor 2 centímetros. 5 por 2, 10 centímetros dividido entre 2, 5 centímetros cuadrados. Recuerden entonces que el área del rombo es el producto de las diagonales dividido entre 2. En el caso particular del paralelogramo, podemos observar que desde un paralelogramo se puede transformar en un rectángulo y tener en cuenta que la fórmula es exactamente la misma. El área del paralelogramo entonces es igual al área del rectángulo. Como lo vimos anteriormente, es base por altura. En el ejemplo se puede observar que la base mide 3 centímetros y la altura 2 centímetros. Para encontrar el valor del área, que es 6 centímetros cuadrados. Recuerden, el área del paralelogramo es el producto o la multiplicación de su base por la. Un cuadrilátero más, el trapecio. El trapecio es una figura que tiene algunos elementos diferentes a los que hemos visto. Hay una base mayor que está denotada con B mayúscula, una base menor con B minúscula y la altura denotada por H. El área del trapecio es igual a sumar las bases y multiplicar por la altura, para después dividir entre 2. En el ejemplo podemos observar que la base mayor es 10, la base menor es 4 y la altura es 4. Cuando multiplicamos el resultado de la suma 10 más 4 por la altura, que es 4, y lo dividimos entre 2, obtenemos 28 centímetros cuadrados. Una figura plana
adicional es el triángulo. Si reconocemos los elementos del triángulo, hay una base y la altura. El área se encuentra multiplicando base por altura sobre 2. En el ejemplo, la base mide 6, la altura 3, por lo tanto 6 por 3, 18, dividido entre 2, 9. Tenemos otro ejemplo en el cual la base es 11, la altura es 7 y haciendo la operación el área es 38.5 centímetros cuadrados. Como podemos observar en la imagen, el área de un triángulo es exactamente la mitad del área de un rectángulo, con las mismas dimensiones de base y altura. Pero, como se ha dividido entre 2, la figura rectangular también se divide entre 2, la fórmula del área del rectángulo. Por lo tanto, la base, que es 3, se multiplica por la altura, que es 2, y se divide entre 2 para un total de 3 centímetros. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos los lados iguales. Estamos observando en la parte superior izquierda a un hexágono, donde estamos observando sus elementos, el lado y la apotema. La apotema es la altura de uno de los triángulos internos de cada polígono. Para encontrar el área de un polígono regular, debemos encontrar el perímetro y multiplicarlo por el valor de la apotema y dividir entre 2. Veamos un ejemplo particular. En el pentágono de la figura, la base mide 2 y el apotema 1.4 centímetros. Si debemos obtener el perímetro, debemos sumar 2 centímetros 5 veces, porque son 5 lados, de tal manera que el área queda expresada por perímetro por apotema dividido entre 2 igual a perímetro 10 centímetros, apotema 1.4, que se multiplican entre sí y se dividen entre 2, para un total del área de 7 centímetros cuadrados. Concluimos que el área de un polígono regular es el producto de su perímetro multiplicado por la apotema y dividido. Veamos desde la figura cómo se construyen los polígonos regulares a través de una circunferencia. Todos los polígonos están inscritos o dentro de una circunferencia y podemos ver que entre más número de lados se acerca más a una circunferencia. Por lo tanto, podemos hallar el área de un círculo. Para ello, tenemos una fórmula en la cual interviene un número que es el famoso pi, que tiene un valor de 3.14. El área de un círculo se obtiene al multiplicar pi por r al cuadrado. Pi es 3,14. En el caso particular del ejemplo, el radio es 1 y el resultado del área es 3.14 centímetros cuadrados. En esta imagen observamos entonces el perímetro y área de unas figuras conocidas por nosotros y trabajadas, como son el cuadrado, el rectángulo, el paralelogramo, el trapecio, el polígono regular, la circunferencia y el círculo. Es importante recordar que la circunferencia y el círculo son dos aspectos diferentes. Se puede obtener el perímetro de la circunferencia y el área del círculo. Estas imágenes les pueden ser útil para recordar las fórmulas antes vistas. Durante este periodo también las transformaciones isométricas son aquellas que se realizan en el plano cartesiano. Tienen una característica específica y es que las figuras geométricas no cambian, es decir, que mantienen sus propiedades de tamaño y forma. Es decir, no cambian sus dimensiones, no cambia su área. La figura inicial se llama primitiva y la final se llama transformada. Existen 3 tipos de transformaciones isométricas que vimos durante clase: las traslaciones,
las rotaciones y las reflexiones. Para realizar una traslación es necesario recordar que se obtiene con un vector XY las rotaciones a través del empleo de un ángulo de giro y las reflexiones a través de un eje de simetría o un centro de simetría. En la imagen podemos observar ejemplos de la traslación, rotación y reflexión. Recordemos que la traslación es entendida como el desplazamiento o movimiento de una figura en el plano. Podemos observar en la figura 1 de traslación que el triángulo de color gris se ha desplazado hacia arriba algunas unidades. En la imagen que representa la rotación, observamos también el triángulo gris que ha rotado o girado en sentido negativo en el plano cartesiano y se ha convertido en el triángulo A'B'C'. En la imagen que representa la reflexión, debemos recordar que se necesita un eje de simetría. En el caso particular es el eje Y, por tanto el triángulo ABC se refleja con respecto al eje Y se obtiene el triángulo A'B'C'.